gratamente al grupo OET, darnos la oportunidad de apoyarles frente a todo el tema de información a sus clientes respecto a estos asuntos que son de real importancia para la implementación de estas políticas y, pues, por supuesto, evitar todo tipo de sanciones que se generen ante el incumplimiento de estas. Me presento, soy Diana Carolina García, soy abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, en curso por optar al título de magíster de la Universidad de Girona. Soy actualmente asociada a la firma GBR Legal, una firma de abogados especialistas en diferentes áreas del derecho, pero en especial frente a todo el manejo de protección de datos personales. Actuamos en muchos casos como apoderados y representantes de empresas que han tenido que ser intervenidas o llevan consigo una investigación administrativa en razón a alguna queja o intervención de oficio hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio en razón, pues, de la mala aplicación de las políticas o ante la ausencia de estas en muchos casos. Entonces, bueno, estamos aquí para ilustrar un poco más, aprovechando que todavía estamos en el término para escribir nuestras bases de datos, pero adicionalmente no solamente cumplir con esa obligación legal por cumplirla, sino asegurarnos de que la implementación de todas esas políticas y procedimientos que nos exige la ley, pues sean idóneas y de calidad para precisamente mitigar los riesgos derivados de, pues, posibles incumplimientos o quejas de los titulares de la información. Bueno, sí, es importante comenzar primero por lo primero, que es hablar acerca del sustento normativo. Pues todos sabemos que nuestra Constitución Política, en el artículo 15, establece que las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información no, se busque no solamente reconocer el derecho, sino garantizar la efectiva protección del mismo frente a los responsables del tratamiento de estos datos personales. Rápidamente vamos a hacer una mención acerca de los principios constitucionales, base de toda la reglamentación sobre habeas data y protección de datos personales. El principio de legalidad, que básicamente es que el tratamiento de datos es una actividad reglada, que debe estar sometida a las normas constitucionales y legales. El principio de finalidad, que básicamente lo que busca es que el dato que se obtiene, ¿sí? la autorización que se obtiene frente al dato debe tener una finalidad, debe establecer tratamiento. ¿Está aquí conectaste bien? Ya empezó a sonar. Vamos a parar un momentico, que hay una interferencia para seguir con... Vale, entonces sigamos. Como les venía diciendo, el principio de finalidad es muy importante porque con él determinamos para qué recogemos la información. Entonces necesitamos tener claro cuál es el propósito específico con el que se recoge o se recepciona la información, el dato personal. Por supuesto, digamos, ese principio de finalidad debe verse aplicado a la hora de desarrollar el modelo de autorización para cada uno de los datos personales que estamos recibiendo como empresa o como persona natural. Tercero, el principio de libertad, y es: el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Esa es una de las características también de la autorización que se debe tomar o que debe mediar al momento de hacer recepción de los datos personales. Hablamos de consentimiento como un consentimiento libre. No pueden haber constreñimientos.
no puede una empresa estar ahí sonando. Es que hay No, hay un usuario que se llama Transterra y está a cada rato metiendo ruido. ¿Qué hacemos? Pedimos. Digamos, que si por favor mantiene un micrófono silenciado. Bueno, qué pena con ustedes, hemos tenido fallas. Les pedimos el favor que si silencian los micrófonos o los desactivan mientras dure el webinar, para poder tener una calidad en la presentación del tema que se está realizando. Hay un chat en donde veo que dicen, buenas tardes, no tengo audio. No tenemos audio. Están conectados por el Estamos. web. Pregunta, ¿son todos? ¿Todos no escuchan? Pues hay varios mensajes que hablan, que manifiestan que no hay audio, que no escuchan. No tenemos audio. Bueno, no tengo audio. ¿Ya empezó la reunión? José, ¿qué vamos a hacer en esto? Pero si nadie tiene audio. No. Pero tú dices... 8 pelamentos. Momento. Pero mire, todo esto están así cruzados. Lo único es... Este sí está con sonido. Pero mira acá afuera, si nosotros lo escuchamos. Buenos días, buenas tardes. Disculpen, ¿me podrían por favor confirmar quiénes tienen audio? ¿Quiénes están escuchando no? Hablando otras temas. ¿Dónde? Hablando. No estaba ahí, tú sí nos escuchabas. Ahorita eso está. Ya que ya se acabó. ¿Cómo mute acá? No. Aló, buenas tardes. ¿Nadie nos escucha afuera? Vamos. Ya, yo tengo audio. Ah, perfecto. La señora Lucero nos está escuchando, ¿sí? Si hay una persona que nos está escuchando, entonces yo soy de Quitán, yo sí escucho, listo. Entonces, agradecemos que las personas que no nos estén escuchando traten de salirse y volver a ingresar, porque ya detectamos que no es un problema de acá, sino de las personas que se están conectando. José. Listo, sí, digamos que ya nos están escuchando. Repito. ¿Ya estabas muy avanzada? No. No, yo creo que podemos seguir ahí. Listo. Voy a dejarlo acá. Bueno, vamos a retomar un poco. Contextualizo un poco a las personas con que se acaban de conectar o que no me estaban escuchando. Para abordar cualquier tema necesitamos primero iniciar con los fundamentos o fuentes de esa regulación que con respecto a la protección de datos personales hay que tener en cuenta. Ya habíamos mencionado cuáles eran los fundamentos constitucionales incorporados en el artículo 15 de la Constitución Política respecto al derecho a la intimidad y privacidad, un derecho que está en cabeza de personas naturales porque son los derechos fundamentales los que justifican la existencia de esta regulación y esta exigencia legal. Bueno, continuamos con el principio de veracidad o calidad y este se refiere a que la información sujeta a tratamiento debe ser evidentemente veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. De ahí la obligación que tienen los responsables del tratamiento de la información de garantizar que que las fuentes de donde proviene las bases de datos que están conformando sean confiables y pues fidedignas. El principio de transparencia, que se refiere básicamente a la posibilidad que tiene el titular
de obtener del responsable del tratamiento del encargado toda aquella información que requiera acerca de la existencia de los datos que se están tratando. El principio de acceso y circulación restringida, que evidentemente se refiere a que no puede haber información rondando al público sin ningún tipo de restricción y control, porque evidentemente nos pondría en un escenario de potenciales sanciones y de, evidentemente, vulneración a los derechos del titular de los datos personales. Vamos a seguir rápidamente acá. Principio de confidencialidad, que va pues en coherencia con los demás principios. Tiene que haber un manejo de esas bases de datos recaudadas con total reserva y pues acordes a la categoría y calidad de información que estamos manejando. Si es información sensible o si es privada, pues tendrá un menor o mayor grado de confidencialidad. Y por último, el principio de seguridad, que consiste en que esas bases de datos que tenemos deben estar sujetas a la implementación de medidas no solamente de tipo jurídico, sino también de medidas técnicas, tecnológicas y administrativas que permitan garantizar la seguridad y la preservación de la información. Por eso hablamos de evitar, con estos mecanismos evitamos accesos no autorizados, fugas de la información, que son las que nos hacen vulnerables a ser sometidos a un proceso de investigación y eventual sanción ante la SIC. Bueno, legislación vigente, todos estamos supremamente familiarizados con el tema, comenzando por la ley 1266 del 2008, lo que se conoce como habeas data financiero, toda la regulación referente a como de qué manera, cuándo, cómo las entidades crediticias tienen la posibilidad de publicar información de nosotros en las centrales de riesgos y de qué manera. Entonces, todo ese tema lo ha regulado inicialmente la ley 1266. Posteriormente se emite la ley 1581 del 2012 para extender esa regulación y control ya a personas naturales y jurídicas responsables del tratamiento de datos personales e implementa a través de esta ley pues el régimen general de protección de datos personales. Otro decreto que hay que tener muy presente para efectos de la implementación de las políticas en las empresas es el decreto 1377 del 2013, el cual reglamenta aspectos relacionados con la autorización del titular de la información, la transferencia de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al tratamiento de datos personales. En este último punto de la responsabilidad demostrada, quisiera hacer una especial anotación porque este principio de responsabilidad demostrada es aplicado por la Superintendencia de Industria y Comercio en los casos de investigaciones administrativas en contra de estos responsables del tratamiento. ¿Cómo se aplica o qué significa ese principio? Es la posibilidad de valorar por parte de esta autoridad cuáles han sido los esfuerzos del responsable del tratamiento para garantizar la protección de los datos personales que administra. Que si esas políticas de tratamiento efectivamente se están implementando y ejecutando de manera idónea, que hay medidas de seguridad que se están acogiendo para garantizar la reserva y mitigar, digamos, esas fugas de información, que se les esté dando trámite a las peticiones en los términos establecidos por las normas. Todas esas valoraciones son de fundamento son tenidas en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio para así determinar la responsabilidad de la empresa responsable del tratamiento o para valorar y cuantificar la aplicación de la sanción. ¿No? Recuerden que las sanciones por violación al régimen de protección de datos ascienden hasta sumas de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por eso es que este tema no se tiene que tratar a la ligera
y tampoco con indiferencia. Bueno, sigamos. Nociones relevantes, en esto hay que tener también especial atención porque son las bases con las que nosotros podemos desarrollar de manera adecuada la política de tratamiento de información. Primero hablemos de la clasificación de los datos personales, como en algún momento lo mencioné, hay datos públicos, que son los datos contenidos en documentos públicos como el registro de Cámara de Comercio, la Oficina de Instrumentos Públicos, la información contenida ahí es pública. Las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas también son tratados como datos públicos. Todo lo atinente a los estados civiles y a la información contenida en el registro civil, eso que quiere decir nombre, tipo de documento y documento, todo eso se clasifica dentro del dato público. Dato semiprivado. El dato semiprivado son todos aquellos que tienen, de los que tienen especial interés el titular y un grupo específico de la población. El ejemplo más representativo de este tipo de dato, o de esta clase de dato, es la información financiera de las personas, de la historia financiera de las personas, que interesa obviamente a los bancos para efectos de otorgar créditos o medir, revisar la vida crediticia de las personas. Recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio también se ha pronunciado respecto a correos electrónicos que estén destinados a labores de notificación o actividades de notificación o mercadeo. Por ejemplo, mi correo electrónico, por ser una profesional que ejerce su actividad de manera independiente y se da a conocer al público como una comerciante prestadora de servicio, pues ese correo electrónico tendrá una categoría de dato público o semiprivado, dependiendo, digamos, de la destinación que tenga. El dato privado son todos aquellos datos que única y exclusivamente le interesan al titular. Esos datos privados, ¿cuáles pueden ser? Los datos referentes a mi dirección de domicilio, la dirección de teléfono personal. También se puede clasificar como dato privado fotografías, registros de video que se hagan sobre mí, huellas dactilares, todas esas. Y precisamente nosotros hacemos una pausa aquí en la clasificación de datos personales. Les menciono por qué es tan importante aprenderlos a identificar y aprenderlos a clasificar, y es para efectos de determinar cuál es el tipo de autorización que se debe desarrollar o establecer como modelo, dependiendo de cuál va a ser la clase de dato personal que se va a tratar, ¿no? En el caso de un dato público, nosotros no necesitamos autorización, pero en el caso del dato privado o semiprivado necesitamos una autorización estándar, obviamente con el lleno de requisitos legales, y ya con el dato sensible, que es el que vamos a ver a continuación, necesitaremos una autorización especial. Por eso es tan importante tener claridad sobre cuál es qué clase de dato es el que nosotros manejamos y administramos en nuestras empresas. Como dato sensible, hacemos referencia a aquellos datos que afectan de alguna manera la privacidad del titular, cuyo uso indebido puede desatar actos de discriminación o segregación. Bueno, pues este dato, básicamente un ejemplo de esta clase de datos serían los relacionados con la orientación sexual de las personas, su religión, la pertenencia o participación en un partido político o en un sindicato, o en el caso de la condición de víctimas de delitos sexuales o del terrorismo. Bueno, cualquier condición que haga que ese dato pueda resultar siendo discriminatorio o segregativo para el titular. Por último, los datos personales en cabeza de los menores. La ley establece una especial
protección para ellos y por eso está proscrito el tratamiento de la información de estos, a menos que el tutor o representante legal otorgue permiso para la autorización de esa, para pues, el tratamiento de esa información. Hay que tener en cuenta que los pronunciamientos tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio como de la misma Corte Constitucional han establecido como parámetros en donde indican que solamente se puede dar tratamiento de esos datos de los menores siempre y cuando se busque garantizarles un derecho o garantizar el desarrollo personal del menor. Sujetos que intervienen, bueno, pues como ya hemos advertido, interviene un sujeto que se llama el titular, que es el dueño del dato personal, ¿no? Insistimos que es una persona natural. Y esto lo insistimos porque hemos visto, ¿no?, en la práctica que algunas empresas están registrando bases de datos de personas jurídicas, lo cual es erróneo, ¿no? Y pues, porque realmente la facultad y los atributos, digamos, de este derecho fundamental están en cabezas de una persona natural. El titular del derecho a la habeas data y la protección de datos, ¿a qué tiene derecho? ¿Cuáles son sus facultades? La primera, solicitar prueba de la autorización del responsable, como ya lo hemos venido advirtiendo. Las empresas que son responsables del tratamiento deben salvaguardar esa autorización, porque conservarla de alguna manera, porque ante una eventual queja por parte de ese titular o una investigación de oficio por parte de la superintendencia, esta será la prueba con la que puedan defenderse respecto de pues, la aplicación debida del manejo de los datos a través de la autorización. Segundo punto es ser informado respecto del uso de los datos. El titular en cualquier momento puede elevar solicitudes al responsable preguntando sobre cuál es la información que tienen sobre él y qué uso le están dando. Presentar quejas ante la SIC. Como ya también lo hemos mencionado, el titular, pues el procedimiento regular y que está previsto en la norma es que primero se dirija directamente ante el responsable o el encargado del tratamiento de su dato personal, ¿sí? Y si éste no le da respuesta a sus solicitudes en el término legal, pues ya sí tendrá que escalar pues ya la autoridad competente respecto de pues, el tratamiento de datos personales. Por eso es que es tan importante, y hago la anotación acá, de tener unos canales de comunicación idóneos para dar respuesta inmediata en los casos de queja, reclamo o petición que hagan los titulares de los datos que están contenidos pues, en sus bases de datos. Revocar la autorización y solicitar la supresión. Sí, en cualquier momento es posible revocar autorizaciones por parte del titular y o solicitar la supresión o actualización del dato al que se le está dando el tratamiento. Conocer, actualizar y rectificar sus datos, como lo mencioné en algún momento, eso se hace a través de una petición que debe ir dirigida a la empresa responsable, y ahí es donde la empresa responsable tiene que tener un procedimiento, un protocolo bien estructurado de atención de ese tipo de requerimientos para no abrir el escenario de una eventual queja ante la SIC que ponga obviamente en riesgo la estabilidad económica de alguna manera de la empresa, como lo hemos visto en la práctica, por ser esas multas, digamos, de ese talante económico. Por último, acceder de forma gratuita a sus datos personales. Esto quiere decir que en ningún caso una empresa puede cobrarle a la persona para que acceda a la información que de ella se está tratando. Bueno, seguimos. Ya encontré el cursor. El responsable del tratamiento, entonces la definición legal es persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otro
decida sobre la base de datos o el tratamiento de los datos. Bueno, pues el mejor ejemplo es la empresa, que en virtud de la actividad que ejerce, recepciona información y pues tiene la autonomía para disponer de ella, siempre y cuando pues cumpla con las autorizaciones y el destino por la cual se la entrega el titular. Hay que insistir que también las personas naturales son responsables del tratamiento. Me pongo, digamos, en el ejemplo, yo, Diana García, abogada, que ejerzo mi profesión de manera independiente como asesora externa de compañías, tengo una base de datos que puede estar inmersa en un correo electrónico o en un archivo o en las tarjetas las tarjetas de presentación que todos mis clientes me dan. Entonces, digamos que hay que tener claridad sobre el asunto porque tanto personas jurídicas como personas naturales podemos ser responsables del tratamiento. El encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otro realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Bueno, pues el mejor ejemplo en los casos de una persona jurídica, en el caso de una empresa, es cuando aquella empresa contrata los servicios, digamos, de call center de otra compañía y pues a través de esa contratación y ese convenio pues tiene que entregar parte de sus bases de datos para efectos de que ellos cumplan con un fin específico que le ha sido asignada por la empresa, que en este caso sería la venta o la venta, digamos, de sus servicios. Entonces, ese sería el encargado. El encargado es una persona ajena al responsable, no es una persona, un trabajador, porque se suele confundir o denominar al encargado como la persona de pronto de nómina de la empresa o al gerente de la compañía, que es el que de pronto tiene acceso a la lista de clientes, a la lista de proveedores. Eso es incorrecto y digamos que se han presentado fallas en el registro nacional de base de datos precisamente por la falta de claridad que hay respecto de cada uno de estos términos que estamos aquí tocando. Y el responsable, claramente, también quiero hacer la anotación, el responsable no es tampoco un trabajador, una persona natural dependiente de la empresa. El responsable es la empresa o es la persona natural que tiene la base de datos en virtud de la actividad o oficio que presta. Entonces es para que tengamos claros esos dos conceptos. Bueno, llegamos al proceso de implementación para el tratamiento de datos personales, que es lo más importante. Y precisamente insistimos en este punto porque hemos visto en la práctica que las empresas, pues al momento de establecer los términos de vencimiento para el registro de bases de datos, se volcaron a la plataforma y pues con el ánimo de cumplir con la obligación y evitar sanciones por el no registro de sus bases de datos, hicieron registros que no corresponden con la realidad, digamos, con la realidad respecto, digamos, a cómo tienen implementados el tratamiento de datos personales, sino que se limitaron a hacer un registro rápido, sin pensar, respondiendo unas preguntas específicas por parte de la superintendencia al momento de hacer el registro, tales como que si tienen implementado un protocolo de seguridad, si hay un procedimiento específico para atender fugas de información o afectación a la seguridad de las bases de datos que están a su cargo. Eso no se hizo, sino simplemente se limitaron a hacer un registro rápido de, por lo general, las tres bases de datos más comunes para todos, que es la base de datos de trabajadores, la de clientes y la de proveedores. Y hasta ahí llegó el cumplimiento de la obligación. Y eso realmente no los exonera de una eventual queja o una investigación de oficio por parte de la superintendencia, en donde verifique que esas políticas que tienen colgadas en la página, la plataforma de Registro Nacional de Base de Datos, no corresponde con realmente el tratamiento que se le está dando al interior de la empresa,
por intermedio de sus empleados y trabajadores. Entonces es importante para nosotros revisar este asunto y que ustedes mismos determinen si es necesario hacer un replanteamiento o una revisión veraz acerca de la forma como se está implementando y ejecutando el tratamiento de datos personales al interior de la organización. Proceso de implementación para el tratamiento de datos. Entonces, comenzamos con una primera etapa, o si esa sería la primera etapa por la que deberíamos comenzar, que se denomina diagnóstico e identificación. Y esta primera fase, ¿a qué se refiere? Primero, a todo el estudio de los documentos, políticas, procedimientos que en la actualidad se están ejecutando en aras al tratamiento de los datos personales. Entonces, una de las primeras identificaciones que hay que hacer es de dónde provienen las fuentes de información que estamos utilizando y con las cuales estamos alimentando nuestra base de datos. ¿Son confiables? ¿Son fidedignas? ¿Son legales? ¿Corresponden a una actividad específica? ¿O fue que resulta que yo comencé con mi empresa o en aras de conseguir más contactos y como más ampliar mis redes de mercadeo y de contactos, lo que hice fue recibir una base de datos que un amigo me prestó y yo a raíz de esa base de datos comencé a enviar correos y a hacer prospección de mi empresa y a vender mis servicios? Entonces, hay que revisar puntualmente si esas bases, si esas fuentes de información con las cuales estamos alimentando nuestras bases de datos son confiables, son fidedignas. Segundo, la identificación de la clase y la calidad la identificación de la clase y calidad de la información que se encuentra dentro de las bases de datos existentes o halladas. Y sobre este punto hay que decir que sí, evidentemente tenemos que identificar cuáles son las clases de datos que hay incorporados en nuestro sistema de información. Si nosotros tenemos incorporados datos públicos, datos privados, datos sensibles, porque frente a cada tipo de dato debemos desarrollar e implementar una autorización que se ajuste a las condiciones propias de la relación que yo tengo con ese titular del derecho, ya sea trabajador, cliente, proveedor o bueno, de otra naturaleza. Hablamos acá también y hago especial énfasis en cuando digo bases de datos halladas, porque resulta que, como les venía diciendo, nos limitamos a registrar las tres, que son las generales, trabajadores, clientes y proveedores, y resulta que en virtud de la actividad específica que desarrolla nuestra empresa, nuestra organización, hay otras bases de datos que deben ser registradas e implementadas para el tratamiento de la información contenida allí. Entonces, es importante no quedarnos con esas bases de datos que rápidamente fuimos a registrar o que tenemos identificadas en este momento, si es que todavía no hemos hecho el registro, para determinar si estamos, si tenemos plenamente identificación de todas las que tenemos y administramos en nuestra organización. El proceso de implementación para el tratamiento de datos personales también, digamos que tiene dentro de la fase inicial, dentro de la fase inicial también se encuentra la etapa en donde debemos revisar los documentos que actualmente están vigentes y que tenemos implementados para el manejo y tratamiento de bases de datos. Entonces, revisar, tenemos cláusulas contractuales que hablen acerca de la confidencialidad o de la privacidad de la información que estamos administrando. Tenemos formatos de recolección de datos, esas planillas de ingreso que tenemos a la entrada de nuestra empresa, que no dicen nada, pero pues sin embargo simplemente se limitan a decir, ponga acá sus datos, su correo electrónico, sin expresar ningún tipo de autorización o fin o propósito específico con el que la organización está recogiendo esa información. Revisar autorizaciones claramente, porque hay, como les decía, hay autorizaciones que se pueden manejar de tipo estándar
o especial, dependiendo de la clase de datos que estemos administrando o tratando. Y, por sobre todo, establecer y verificar las políticas de tratamiento de datos. Y en esto hago un especial llamado a, bueno, si yo ya salí corriendo a registrar la base de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el afán de cumplir, sentémonos y revisemos si realmente es una política que cumpla con lo exigido por la norma y adicionalmente que se ajuste a las necesidades y a los propósitos que nosotros como organización tenemos. Como ya les dije, el hecho de registrar la política en el Registro Nacional de Base de Datos no te exime de que en algún momento sea sujeto de verificación y se encuentren anomalías, inconsistencias o deficiencias frente a la misma. La mayoría de personas toma como referencia otra base de datos que encuentra en Internet. Ahí en Internet hay miles de modelos, pero no se cerciora de que realmente se ajusten a las condiciones y exigencias propias que establece la ley. Entonces hay que hacer una revisión. Luego de haber detectado esos riesgos, porque básicamente todas esas deficiencias y como anomalías que hay en todos esos documentos y procedimientos que vamos a verificar y que actualmente tenemos en la compañía, nos arrojan unos riesgos, unos hallazgos que básicamente se concretan en riesgos que hacen que la empresa tenga una potencialidad de ser, digamos, sancionada eventualmente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que es como cuando uno piensa que si no se pone el cinturón no pasa nada, porque de ahí a que lo coja un policía eso es una probabilidad mínima, pero es lo mismo que pasa acá. Si nosotros no tenemos las cosas bien hechas, pues evidentemente el riesgo siempre va a estar latente y no queremos que se escale de alguna manera y que haya una investigación en contra de nosotros. Y si la hay, pues poder tener todas esas herramientas que nos permiten acreditar que somos cumplidores de la norma y que adicionalmente implementamos y ejecutamos en debida forma ese tratamiento de datos personales al interior de nuestra empresa. Entonces, la implementación básicamente ¿en qué consiste? Que a partir de ese diagnóstico y la identificación de esos hallazgos ya se proceda específicamente a pues a abordar esos hallazgos que se han detectado y fortalecer la política de tratamiento que ya tenemos diseñada o diseñar una, porque hay muchas empresas que en la actualidad no tienen ni siquiera al menos un modelo básico de política de tratamiento y tampoco mucho menos lo entienden y saben cómo llevarlo a la práctica. Segundo, establecer los controles de seguridad informática. Eso es importante porque los controles de seguridad pueden ser jurídicos a través de, como lo mencioné, todo este tipo de cláusulas de privacidad, avisos de privacidad, cláusulas de confidencialidad, avisos cuando hay la imposición de avisos en áreas en donde hay circuito cerrado de vigilancia. Tengan en cuenta que ahí estamos captando imágenes y la autorización que debemos obtener la podemos obtener a través de la verificación de ese aviso en donde informamos que se está dando, al momento del ingreso a esa área, se está dando la autorización y que tiene un propósito específico que es el de garantizar la seguridad de las personas que ingresan al área protegida. Identificación y capacitación del personal encargado del tratamiento de bases de datos. Esto es un tema de cultura, de concientización, no solamente por parte de los gerentes de las compañías, que son los que más les interesa mitigar los riesgos propios del incumplimiento de las normas, sino adicionalmente concientizar a los empleados frente al manejo de la información que está, pues digamos, en manos de ellos. Muchas veces los incumplimientos o las fallas que derivan en este tipo de situaciones de investigación se dan a partir de los funcionarios o empleados de las organizaciones. Es por esto que es importante generar conciencia y por sobre todo capacitar al personal para que pueda atender de manera correcta el tratamiento y todo tipo de requerimientos que surjan en virtud de
de él. Bueno, y seguimos con establecimiento de protocolos de seguridad para evitar fugas de información. Esto es bastante importante y por eso es que siempre se debe trabajar de la mano con el área de tecnología, con el área de, con las diferentes áreas de la empresa, con el fin de que cada una se cerciore de cómo va a implementar esos protocolos de seguridad. Seguidamente hablamos de implementación de procedimientos enfocados a la atención de requerimientos de los titulares de los datos. Ojo, eso que mencionaba acerca del protocolo de atención a los titulares. Nosotros no tenemos que desatender esas solicitudes o reclamos que nos hagan, porque ante la ausencia o la negligencia o el incumplimiento de los términos establecidos en la norma, que ya se los voy a contar más adelante, podemos evitar que este asunto se escale, esta reclamación se escale ya al escenario de una investigación administrativa y que pueda derivar en una sanción. Bueno, las medidas de seguridad que hemos tenido conocimiento y que implementamos de alguna manera en las empresas en las que hemos asesorado, pues van muy de la mano con su estructura, con su actividad, con su organización propia, pero entonces las ponemos aquí de presente para efectos de que sirvan, las tengan en cuenta respecto a la implementación de esas medidas de seguridad para evitar fugas de información y tratamientos indebidos o no autorizados de la información que se está administrando. Monitoreo de la información recolectada, aviso de privacidad, medidas y controles tecnológicos y físicos, medidas y acuerdos de confidencialidad, procedimientos para cumplir el ejercicio de los derechos de los titulares, políticas para la protección de datos, avisos de privacidad, bueno, nada de lo que no hayamos dicho antes realmente, y es que esto es una tarea juiciosa que debe tener el compromiso de la gerencia de una organización y de todos sus trabajadores para que realmente podamos estar de alguna manera blindados o por lo menos mitigar esos riesgos derivados de las fallas que se puedan presentar respecto del tratamiento de datos personales. Ahora sí llegamos al registro de las bases de datos y en esto pues nos gustaría poner de presente cuáles son los plazos. Como ya saben, los responsables del tratamiento son personas jurídicas y naturales. Las personas jurídicas y naturales que actualmente se encuentran inscritas en Cámara de Comercio, así como las sociedades de economía mixta, tienen un plazo hasta el 31 de enero del 2018. Hay que advertir que ese plazo se ha extendido ya por más de 2 veces y pues la superintendencia pues lo que está buscando también es dar tiempo para que las políticas y las bases de datos que se van a registrar en su plataforma sean las correctas y que los empresarios y los responsables en general tengan el tiempo de implementarlas en debida forma. Y para las otras personas naturales y jurídicas el plazo está extendido hasta el 30 de junio del 2018. Entonces hay que estar muy pendientes y no dejar para última hora no solamente el registro, sino todo lo que vimos antes, que es el proceso de implementación. Nuestro último tema son las sanciones, y ahí sale la banderita roja, que es ya cuando la superintendencia tiene conocimiento y abre la investigación y pues esa investigación deviene en una multa. Entonces, ¿cuáles son en una sanción, cuáles son los tipos de sanciones que hasta la fecha ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio? Pues la primera es la sanción pecuniaria, consistente en multas de carácter personal o institucional, hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y en eso la superintendencia no tiene piedad. Me gustaría hacer referencia a un par de casos que hemos tenido conocimiento y que pues ya
fueron sancionados. El primero, frente a una persona natural, porque es importante que la persona natural se concientice, porque a veces escucho comentarios acerca de que no, son las personas naturales no tienen que hacer eso, y sí, siempre que su actividad de oficio les permita tener acceso o ser responsable de bases de datos que tengan en su poder. Entonces, el caso pasó de la siguiente manera: un funcionario público trabajaba para una entidad estatal, pero estaba también aspirando para una curul en su momento. Entonces, lo que hizo fue utilizar su correo institucional junto con el correo los correos institucionales de sus compañeros de trabajo y personas conocidas, así como los contactos de que había conseguido en razón, pues digamos, al vínculo legal que tenía con la entidad para hacer prospección política. Pues esa situación se puso en conocimiento, la puso en conocimiento la misma entidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio, presentó una queja en contra de esta persona, y la Superintendencia efectivamente sancionó al funcionario público por considerar que primero no mediaba autorización respecto de la posibilidad de tratar esa información con fines políticos o proselitistas. Entonces, y esta multa fue de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, pues esa suma es representativa tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Adicionalmente, uno pensaría que entidades o organizaciones como Falabella, que tienen un músculo financiero y una estructura grande, están exentas, digamos, de padecer este tipo de sanciones, y no fue así. En el 2014, Falabella requería por la Superintendencia de Industria y Comercio en razón a una queja que interpuso un ciudadano que hizo una compra en la plataforma de aquella, y en la que pues chuleó la opción de que no le interesaba recibir publicidad ni información de ningún tipo. Pues efectivamente eso no se cumplió. El señor comenzó a recibir información, presentó la petición o el reclamo más bien ante Falabella. Falabella no le respondió. Bueno, de hecho sí le respondió en un término como de 3 meses, y no le resolvió la situación. Entonces, bueno, acá quiero hacer especial claridad y recordar cuáles son los términos que nosotros como responsables del tratamiento, sea persona natural o sea empresa o persona jurídica en general, debemos tener en cuenta. Para efectos de solicitudes o peticiones presentadas por los titulares del dato personal, tenemos un término de 10 días hábiles para dar respuesta. Si no alcanzamos a dar respuesta en ese término, debemos enviarle una comunicación al titular diciendo que extendemos el plazo 5 días más, prorrogamos el término por 5 días más, por la razón que digamos que sea en ese momento justificable de la respuesta tardía. En el caso de los reclamos, se establece un término por la ley de 15 días hábiles, prorrogables por otros 10 días más. Entonces, es importante que esos términos que están establecidos en la norma sean de conocimiento de las personas que van a quedar o van a ser designadas como los, los funcionarios que van a velar protección y el respeto por las políticas de tratamiento al interior de la empresa. Quiero buscar aquí el nombre específico que le da la ley. Se llama Oficial de Protección de Datos, que no necesariamente tiene que ser una persona externa, puede ser un empleado más que asuma ya, digamos, un rol nuevo y adicional al que ya desempeña frente a velar por la protección de los datos personales y la información tratada por la organización. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para solicitudes
10 días y para reclamos 15 días hábiles. Si nosotros damos atención rápida y completa a este tipo de requerimientos, pues vamos a evitar que se escale ante la Superintendencia de Industria y Comercio y pues por consiguiente evitar cualquier tipo de sanción. También está el cierre temporal de las operaciones si no se adaptan los correctivos, y eso fue lo que le pasó a DataPoint, porque eso era una organización que se dedicaba a hacer la publicación de los antecedentes de los ciudadanos, a entregar información respecto de los estados de procesos judiciales, pero resulta que esa información la estaba dando errónea e imprecisa. Entonces estaba ya directamente atentando contra uno de los principios que mencionamos inicialmente, que es el de la veracidad de la información. Y pese a que esta información que ellos trataban era pública, porque se trataba de sentencias, de datos de sentencias y de pues, datos que tienen la naturaleza de públicas, estuvo sometida al cierre temporal de sus operaciones en virtud pues, del incumplimiento de la norma legal frente a la protección de datos personales. También está el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles. Pues ya sabemos que los datos sensibles tienen una especial protección y por lo tanto una autorización especial a las mismas. Entonces es necesario que se tenga en cuenta que este tipo de sanciones pueden derivarse por el incumplimiento. Y por último, acá dice que solamente aplican a personas de naturaleza privada frente a autoridades públicas, se remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación. Sí, como ya les había advertido y como lo establece la norma, los responsables del tratamiento, así como los encargados, pueden ser personas naturales o jurídicas, privadas o públicas. Sin embargo, en el caso de las públicas, cuando ante una eventual violación al régimen de protección de datos personales, dicho expediente será remitido a la Procuraduría General de la Nación, que es el órgano competente, para pues adelantar la investigación y imponer las sanciones respectivas. Entonces, esperamos que esta charla les haya servido les sirva mucho al momento de implementar las políticas de tratamiento. Estaremos muy pendientes de cualquier inquietud que tengan respecto de las mismas y pues agradecemos al grupo OET por darnos pues la oportunidad de apoyarlos en estos aspectos tan valiosos y tan importantes para el desarrollo de las compañías. Muchas gracias. Diana, gracias a ti. La idea es que pues acá quedan los datos de ustedes. Nosotros como Grupo ET sabemos la importancia que tiene este tema para todos nuestros clientes y por eso la invitación a ustedes a que nos acompañen en este proceso. La idea es que si algún cliente tiene una necesidad adicional o quiere recibir una asesoría o tiene algún problema legal con el tema de habeas data, por favor, nos confirme o se comunique con nosotros. Ahí también igual quedó la información de Diana, por si necesitan información adicional. La idea es que nosotros estamos trabajando en una alianza con GBR Legal para hacer todo el proceso de habeas data o de todo lo que ustedes necesiten como clientes. Entonces, pues, estos espacios son para eso, para que ustedes también aprovechen los webinars, porque siempre son temas diferentes y también, pues, tengan la oportunidad de que estas empresas que conocen tanto de estos temas les puedan apoyar a ustedes. No sé si existe alguna pregunta que nos puedan hacer por el chat interno o si ya acá pues culminamos con nuestro webinar del día de hoy. No sé si abajo hay alguna pregunta. No, creo que no. Bueno, perfecto. Igual ahí quedan nuestros datos. También pues ustedes también conocen, digamos que los correos del Grupo ET y si tienen alguna duda adicional, con todo gusto. Muchas gracias. Diana, gracias. Igualmente. Ay, bueno, hace rato no hablaba